Vamos a hablar de, vamos a hablar de algo que yo titulé Vórtices, el camino de la conciencia. En realidad se llama El camino de la conciencia, y para hablar de esto primero vamos a hablar de la conciencia. Todas las escuelas espirituales del mundo, de una manera u otra, trataban de investigar sobre qué es la conciencia. Nosotros vamos a llamar la conciencia el darse cuenta que, ¿sí? Porque antes de empezar a hablar de algo hay que entender de qué estamos hablando. ¿De qué nos podemos dar cuenta? Hay escuelas que se dedicaban a el darse cuenta de la realidad. Por ejemplo, la escuela Zen, el trabajar acá y ahora, este presente, esta realidad, tratar de estar en este mundo. Hay escuelas que se dedicaron a la unión con la espiritualidad, es decir, darnos cuenta que estamos unidos a un mundo espiritual. Hay escuelas, sobre todo las chamánicas, que se movían por los distintos mundos. Los mundos de las entidades, los mundos de lo que no vemos con los ojos, hablaban de mundos superiores, de mundos inferiores, de darnos cuenta realmente qué somos y quiénes somos. Entonces, todas estas escuelas reconocían que nosotros somos mucho más de lo que se ve. Nos vamos a llevarlo un poco más ahora a una idea científica. Nosotros somos una gran mente, ¿sí? Una mente cósmica. Estamos en la mente del universo que nos afecta y nos construye. De hecho, estamos hechos del mismo sistema atómico que todo el universo. Estamos dentro de la mente de la Tierra, chicos. Nosotros vivimos en la Tierra, en la fuerza de gravedad de la Tierra, comemos lo que está en la Tierra, estamos en su mente, somos parte de su conciencia. Estamos en una conciencia social, una conciencia colectiva de todos los humanos. Y a su vez estamos en una conciencia de nuestra familia, donde somos afectados por el grupo, por quienes nos traen a este mundo, y también estamos en la conciencia individual. Es decir, que cuando hablamos de nuestra conciencia es mucho más de lo que creemos. Es mucho más grande que solo yo puedo pensar, porque de hecho nuestro pensamiento, a pesar de que somos el eje de quienes somos, y es súper importante la conciencia individual, estamos dentro de un movimiento que va más allá de nosotros. ¿Sí? Cuando hablamos de estas conciencias y de alinearnos, vamos a hablar ahora de las nuestras, ¿sí? Nosotros tenemos una conciencia presente que es, me doy cuenta que, ahora ustedes están concentrados en escucharme a mí, pero esto es el 5% de quienes somos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una gran parte de nosotros que nos está pensando todo el tiempo, que es el inconsciente, son todos nuestros programas, es nuestra genética, es nuestro transgeneracional que viene con nosotros. Todo eso viene a esta realidad y nos piensa, nos hace ser quienes somos. Vamos a pensar en el transgeneracional, que es algo de lo cual hoy se habla mucho y que es importante. Y tiene que ver con el hecho de que, según la ciencia y según las escuelas espirituales, ambas, nosotros tenemos 6 generaciones detrás nuestro. Me distraigo un poco porque estoy silenciando gente, que nos, que nos condiciona la forma en que nos relacionamos con el mundo. ¿Qué significa esto? ¿Que tenemos el pensamiento de nuestro abuelo, de nuestra tatarabuela? No. Significa que las experiencias que tuvieron las personas de nuestra familia, ¿sí?, hacen que tengan una relación con el mundo asociada a cierta respuesta, asociada a neurotransmisores, a ciertas hormonas, a la forma en que se relacionan, que nosotros vamos a heredar. Y eso condiciona quiénes somos, ¿sí? Entonces, vamos a ir ahora al subconsciente, que es todo aquello que aprendimos desde incluso antes de nacer. Nosotros tenemos todo un bagaje gigante, pero gigantesco adentro, que funciona con ciertos reglamentos. No funciona de cualquier manera. Nosotros no podemos pensar como queremos, no memorizamos como queremos y no podemos modificar quiénes somos como queremos. Tenemos que seguir los reglamentos de quiénes somos. Y después la conciencia presente, chicos, ¿qué es? De miles de ideas, de millones de opciones, es una idea. Es esto que estamos viendo. Por lo tanto, este presente es muy limitado y muy chiquito. Cuando nosotros trabajamos o pensamos en la idea de cómo modifico mi conciencia, tengo que pensar en la modificación de todo, desde este presente y dónde coloco la mente, hasta la última de las conciencias, que es la conciencia cósmica. Quiere decir que tenemos que poder alinearnos en la totalidad, ¿sí? Y el trabajo del que vamos a hablar hoy se trata de eso, de alinearnos en la totalidad.
Ahora, vamos a empezar a pensar en un montón de cosas. Acá estamos obviamente en la Fundación Columbia de Conciencia y Energía, y vamos a mezclar ambas cosas, la biología de la conciencia y la energía. Chicos, la energía cósmica solo construye si hay una mente que lo piensa, ¿sí? Si no seríamos partículas. Hay algo que nos piensa, hay algo que nos construye, hay una conciencia que nos sostiene. Y acá en la Tierra, esa conciencia es biológica. Quiere decir que si no tuviéramos los órganos que tenemos, las hormonas que tenemos, el sistema neuromotriz que tenemos, no seríamos quienes somos, ¿sí? Les doy un ejemplo simple. Todos conocemos a alguien que tuvo una ACV. Sabemos que tiene un daño neuronal, una ACV, y a veces se pierde la capacidad de hablar, a veces la capacidad de pensar, a veces las inhibiciones emocionales, a veces se pierden emociones, porque nuestra conciencia depende del sistema nervioso y de nuestra biología. Pero no es tan simple, no es solo neuronas. Hay un segundo elemento que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con lo que mueve la personalidad. A ver, todos conocemos a alguien con problema de tiroides, porque es muy común. O si no sufren tiroides, conocen a alguien. Y vieron que el que sufre de la tiroides tiene baja voluntad, le cuesta decidir, le cuesta movilizarse, engorda rápido aunque no quiera, tiene la piel muy fría, los órganos sobrecargados, o sea, hay un montón de síntomas. Y acá tenemos como un ida y un vuelta. Y uno se diría, ¿por qué razón la tiroides se detuvo? La tiroides responde o hace que nos adaptemos al ritmo de la realidad, es decir, cuánta velocidad necesito para realizar una tarea. Cuando se detiene es porque hay un montón de mensajes diciendo quédate quieto, no te muevas, cualquier intento de realizar tareas te pone en peligro. Entonces, obviamente, la realidad alimenta nuestras memorias, pero a su vez, una vez que la tiroides queda alterada, construye nuestra personalidad, porque ya tenemos una hormona de menos o varias, tenemos neurotransmisores que no funcionan y que hacen que construya nuestra realidad. Y este es un punto importante. Nosotros nos construimos del cuerpo hacia la mente, de la realidad hacia adentro, y después también construimos la realidad de adentro hacia afuera. Y de hecho tenemos más canales de afuera y del cuerpo a la mente que de la mente hacia el mundo. Así que lo que pasa afuera y lo que pasa en el cuerpo nos construye mucho más que nuestro propio pensamiento. Y esto es importante, porque cuando uno construye técnicas de gestión o tiene que armar técnicas de gestión, nunca puede ignorar que hay que crear el canal del cuerpo, de la realidad hacia la mente, y no solamente de la mente hacia afuera, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque todas las antiguas escuelas sabían esto. Ustedes piensan en Tai Chi, Qigong, meditación, artes marciales, ejercicios de todo tipo, ¿sí? Que tienen que ver con tal ejercicio, tal respiración, modifica tu conciencia. Entonces, los antiguos utilizaban muchísimo el cuerpo o las prácticas, los mudras, las posturas corporales para modificar nuestra conciencia, ¿sí? Y nosotros hoy que tenemos la mente muy, muy capacitada para concentrarnos, esa es la palabra justa, capacitada para concentrarnos, porque antes, cuando la gente no iba a la escuela, no tenía la capacidad de concentración que nosotros tenemos hoy, que nos permite a su vez desarrollar desde la mente, ¿sí? Entonces, trabajar la conciencia es algo mucho más grande de lo que creemos, ¿sí? Ahora, esta escuela de la que vamos a hablar es una escuela que hace más de 10.000 años, sin el conocimiento que hoy tenemos, tuvo en cuenta que nuestras conciencias eran energéticas, eran biológicas, eran neuro, inmuno, endocrinas, y relacionaron nuestros centros energéticos y los centros donde se crea la conciencia con la biología. ¿Y qué es lo importante? Que hoy, cuando la ciencia se pone a ver cómo funcionamos, quiénes somos, por qué somos lo que somos, resulta que coincide con este mismo camino. El camino del que vamos a hablar se llama el camino de la Kundalini. Cuando nosotros pensamos en la Kundalini, pensamos en algo mágico, en algo energético. Sí, lo podemos pensar así, pero también tenemos que pensar que en el camino de la Kundalini está el sistema nervioso.
Es decir, que la Kundalini tiene que ver tanto con el sistema nervioso, que se conecta con el sistema nervioso intestinal, hoy está muy de moda, el sistema nervioso cardíaco, del cual se está hablando bastante, el sistema encefálico, es decir, el cerebro, y otros sistemas nerviosos de los que no se hablan mucho, pero también tienen que ver con columna. Todos estos sistemas tienen que ver con todos los órganos, con todas las glándulas, con cada músculo, con cada reacción que tenemos. Tiene que ver con la creación de la memoria y con quiénes somos. Pero a su vez, desde el punto de vista creativo, en ese sistema nervioso está la Kundalini, que es la parte, es la memoria energética que sostiene la creación. Como yo les decía, si no hubiera una memoria que sostiene la creación, chicos, seríamos átomos flotando en el universo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la conciencia creadora. Este camino que nos llevó a ser desde algo muy elemental a ser los seres complejos que somos, y a su vez que se comunica con toda esta biología. ¿Qué decían los antiguos? Que la Kundalini tiene tres caminos. Primero, un camino de ascenso, ¿sí? Un camino de descenso y otra vez ascenso. Quiere decir que la creación sube, baja y sube por el camino de la columna vertebral o por el camino de la conciencia energética de Kundalini, que está en coincidencia con la columna vertebral. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros dependemos de ese camino para nuestra conciencia y ser quienes somos, ¿sí? Los nombres más comunes de estos son Ida, Yushmaya, Pingala, Ida, Pingala, Yushmaya, sí son nombres, pero la verdad es que en el Tíbet tiene otro nombre, en varios lugares de la India tiene otro nombre. En las escuelas americanas que hablaban del camino del ascenso de la fuerza y del guerrero tienen otro nombre, así que no les vamos a poner nombre, sino que solo vamos a hablar de los tres caminos. Y ahora vamos a llevarlo a la biología, ¿sí? La biología dice que eso es real. Nosotros cuando nos creamos, tenemos fecundación y se empieza a crear algo llamado la mórula, que son todas esas células que no están determinadas, quiere decir que son todas idénticas. Todavía no hay corazón, todavía no hay sistema nervioso, son todas iguales, chicos. Cada una de esas células se va creando y pasa por toda una instancia de ser, definirse, tomar poder de funcionamiento, tomar su propia identidad, tomar ritmo, ¿sí? Después tomar los recursos que necesita para ser quien es, formarse y recién ahí nos fecundamos y empieza a formarse un bebé. Resulta que los antiguos decían, hay un momento en que la conciencia es una sola conciencia. Y la biología dice, sí, hasta que se forma lo que va a ser un bebé. Es el primer ascenso de Kundalini. ¿Sí? Yo les voy a decir ahora, en este primer ascenso, qué es lo que pasa. Y ustedes lo conocen. Lo que pasa es que lo conocen mal, porque ustedes lo conocen como el primer paso de Kundalini o el camino de los 7 chakras. Resulta que el camino de los 7 chakras son los primeros 7 pasos no espirituales, y yo digo no espirituales porque les tengo que poner un nombre, porque no existe nada no espiritual, ¿sí? De la creación del ser, en donde la primera conciencia es la conciencia de yo existo y la fuerza de lucha por ser, asociado al cortisol y a las suprarrenales. Es la fuerza, abajo del todo suprarrenales, ahí cerca de los riñones. La segunda fuerza tiene que ver con las glándulas sexuales, chicos. Al principio no tenemos hormonas sexuales, pero sí tenemos la conciencia de dualidad o definición, es decir, las células se dividen y se convierten en 2, en 4, en 6, en dualidad, en otra cosa. Después tenemos la electricidad, la fuerza, el poder de vida. Quiere decir, cada una de esas células empieza a funcionar en forma independiente, a tener electricidad, a generar fuerza, su propio movimiento. Después de eso, empezamos a alimentar cada célula, ¿sí? Que tiene que ver con el cuarto vórtice, cuarto chakra, vaso páncreas. Las alimentamos, le damos glucosa, las empezamos a formar y las empezamos a defender. Es el primer sistema defendido, vaso, páncreas, vaso. La quinta conciencia es cada célula toma su ritmo. ¿Qué velocidad necesita para convertirse en quien va a ser? Eso es la tiroides. Nosotros lo conocemos como chakra o vórtice 5. El sexto paso es cuántos recursos va a utilizar cada célula para ser quien es. ¿Qué es un recurso? Fósforo, hierro, calcio, agua. ¿Sí? Y eso está en el sexto vórtice, que nosotros creemos que es el tercer ojo, pero no, el tercer ojo está más arriba.
tiene que ver con la paratiroides. Y finalmente llegamos a la pineal. La pineal regula la noche del día, el sueño de la realidad. Es decir, que organiza el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Nos separa las dos realidades que vivimos todos los días. Hasta este punto, nuestro desarrollo no es superior al de una ameba, al de una medusa, al de una lombriz. De hecho, la lombriz está más desarrollada que esto, porque ya tiene forma. Los primeros 7 chakras, las primeras 7 conciencias son creadoras, solo crean el ser. Y recién en ese punto, que es el punto que se filtró, digo, se filtró por otra forma de decirlo, porque las antiguas escuelas herméticas, chicos, nunca, jamás le enseñaban a personas externas conocimientos. Yo conocí maestros con un nivel de egoísmo, y este maestro que nos enseñó a nosotros no, porque se vio obligado por las guerras a salir de su lugar. Sino estaban muy encerrados y no aceptaban a nadie que no sea un elegido de su escuela, ni de su propio país, de ninguna parte. Tenías que ser de la casta, de la escuela y la persona elegida. Y excepto que te elijan para algo, para darte parte del conocimiento, ahí quedabas. ¿Sí? Esto fue casi una casualidad que saliera como conocimiento de este lugar. Entonces, cuando salió, obviamente, cuando nosotros intentamos trabajar con los 7 chakras, sentimos que nos falta algo, porque sentimos que en el corazón hay más que solo defensa o solamente la administración del cuerpo. Cuando vamos al cuello sentimos que hay más, cuando vamos a la zona del intestino sentimos que hay más conciencia. Las personas que son perceptivas saben que hay más. El problema es que no teníamos el conocimiento de qué hay. Entonces, eso hizo que haya cientos de libros y escrituras de personas que percibían que algo más, pero tenían la receta incompleta. Y obviamente, ¿qué hacemos todos cuando tenemos la receta incompleta? O la usamos incompleta o le agregamos el ingrediente que creemos que tiene que ir para que en medio nos salga algo. Y así es como este conocimiento salió incompleto, ¿sí? Eso no quiere decir que los ejercicios de desarrollo hasta el 7.º chakra no sean buenos. Esto no quiere decir que las respiraciones, que las notas, que todo lo que se hizo para trabajarlos no sirvan. Claro que sirven, pero lo que estamos trabajando es el desarrollo del yo básico, ¿sí? No es que no sirve, está incompleto. Esto es importante, ¿sí? Sobre todo porque nuestra escuela es constructiva, es evolutiva y no es que nos sirve lo que sepan o si saben. Y de hecho yo respeté mucho tiempo esto que el maestro nos decía, que es, este conocimiento tiene que estar en el mundo el día de la nueva era. Por eso, bueno, ahora decidí enseñarlo, porque bueno, ya es el momento. Vayamos ahora a qué pasa después de, ¿sí? Tenemos conciencias superiores, recién acá, recién cuando se desarrolla la pineal, que tiene que ver con estas hormonas, neurotransmisores y con este desarrollo del día y de la noche, de la acción y el reposo, que está asociado a esas glándulas. Y si no, vayan a internet y digan qué produce la pineal, qué hormonas produce la pineal y se van a dar cuenta qué hace, de qué trabaja, a qué se dedica esa glándula. ¿Está conectado al universo? Sí, chicos, todas las glándulas están conectadas al universo. Todo nosotros, todo nuestro ser está conectado a todas las conciencias del universo, y ella también, sobre todo porque es la última del primer ascenso. Pero acá empezamos las conciencias superiores, ¿sí? En donde va más allá de esta animalidad básica de existencia y empezamos a convertirnos en los humanos que somos, en donde no solamente existo, sino que sé que existo. Yo sé que existo, yo sé que pienso, no solamente tengo una emoción, yo sé que me emociono. No solamente me duele la panza, sé que me duele y dónde me duele y por qué. Puedo llegar a decir por qué me duele. Y así es como en el descenso de Kundalini empezamos a desarrollar conciencias superiores. En cuanto al desarrollo del feto humano, es cuando se desarrolla esta mórula, empezamos a diferenciar los órganos y se desarrolla de la cabecita a la columna todo el feto bebé y se arma el cuerpo, se arma con todas las glándulas correspondientes y las conciencias potenciales de quienes podemos llegar a ser. Una vez que desarrollamos todo el cuerpo, se hace el tercer camino de Kundalini, que es cada glándula, cada sistema nervioso, cada terminación nerviosa va a alimentar el cerebro, la memoria, donde nos convertimos en quienes somos, con los estímulos de la realidad, a través de la piel, a través de la mirada, a través del oído, a través de las sensaciones, a través de cada aprendizaje que tenemos. El tercer ascenso de Kundalini
Es el verdadero aprendizaje. Entonces, ¿de qué se trata esto que estamos hablando? Se trata de comprender de que nosotros tenemos que tener funcionando los tres caminos. Cada uno de los pasos de este camino está identificado con una conciencia que podemos decir, despertamos esto, despertamos quiénes somos, construimos la personalidad. Pero a su vez tiene que ver con una glándula, ¿sí? Y cada glándula tiene que ver con enzimas, con hormonas, con neurotransmisores. Por ejemplo, vamos a la que hablábamos hace un rato, la tiroides, ¿sí? Cuando nosotros tenemos afectada la tiroides y no podemos pensar bien, tenemos problemas de peso, nos sentimos que no podemos reaccionar, no podemos tomar decisiones, estamos medio deprimidos, ¿sí? Porque nos falta cierta hormona. Esto nos enseña que nosotros dependemos de las hormonas, de los neurotransmisores, para poder crear la personalidad. Es decir, nuestra personalidad es biología. ¿Sí? Sin ella no podemos ser quienes somos. Por eso los antiguos sabían que se debe desarrollar la conciencia utilizando el cuerpo, utilizando el equilibrio corporal, la capacidad de adaptación a la realidad, además de la conciencia cognitiva. Ahora, para los maestros superiores estaba la conciencia cognitiva, es decir, ellos sí sabían de qué se trata cada una. Para los que no estaban en ese nivel de maestría, simplemente usaban el cuerpo, practicaban yoga, qigong, tai chi, arte marcial, algún tipo de forma en donde se hacían prácticas particulares, no quiero usar palabras que mareen, estoy buscando las palabras justas, prácticas particulares para que cada uno de estos estados de conciencia se desarrolle, ¿sí? ¿Cómo se desarrollan estos estados de conciencia? De muchas maneras. Entonces, voy a hablarles de uno en particular que seguramente nunca escucharon hablar, porque es de este nuevo conocimiento que hasta hace un año y medio era hermético. Mi grupo de aprendizaje fuimos unas 200 personas y escribimos, 3 personas escribimos los libros, chicos. En la época que hacíamos esto se grababa en cassette, se transcribía en máquina de escribir. Y yo me quedé con uno de los libros e hice todas las prácticas 3 veces como el maestro nos pidió. Y nuestro maestro se fue a Chile, se fue a Bolivia y en Colombia murió en un ataque terrorista en la calle, cuando Colombia estaba todavía muy revolucionada, no porque era contra él, estaba comiendo en un restaurante y le dieron un tiro. Por eso este conocimiento quedó muy truncado, quedó ahí. Él iba a dedicarse por años a recorrer América para enseñar esto, ¿sí? Sobre todo porque América se decía que era la depositaria, y se dice hoy, de la nueva conciencia, ¿sí? Entonces, voy a hablarles de una conciencia que quizás nunca escucharon, que es la conciencia de los pulmones. Vieron que cuando uno habla de los pulmones, cuando habla de respiraciones, cuando habla de la respiración modifica quiénes somos, pero resulta que cuando nosotros terminamos de llegar arriba y pasamos a la pituitaria, y la conciencia de la pituitaria pasa a la conciencia de la pineal, perdón, de la timo, y de la timo pasa a la conciencia cardíaca, que el corazón, o que no lo crean, crea hormonas, tiene neurotransmisores propios y tiene células únicas e irrepetibles que solo están en el corazón, que producen un estado de conciencia, que tiene un trabajo impresionante. Y también tenemos una conciencia que nosotros le decimos vórtice 12 o chakra 12, que está en los pulmones. Y les voy a contar cómo funciona para que entiendan lo que es una conciencia superior. Nuestros pulmones todos los asociamos con aire. Voy a gritar de nuevo un poco para que en el Instagram me escuchen. Con el aire, con lo que respiramos. Pero resulta que nuestros pulmones tienen una virtud, y que es el endotelio, es decir, la piel interna, que es enorme, chicos. Cuando nosotros estiramos la pielcita, ¿vieron que el pulmón es todo así como arrugadito? Si la estiramos es gigantesca, es enorme. Esa piel tiene una virtud. Cuando nosotros pasamos la sangre, no el aire, la sangre a través de los pulmones, puede detectar las hormonas que están adentro en sangre y tiene la capacidad, en función de lo que el corazón le dice y lo que el ritmo respiratorio le dice, de desactivar hormonas, de dejarlas o de activarlas. Ustedes dirán, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Imagínense que ahora tienen un susto. Por ejemplo, van por la calle y se les viene un perro encima. Y ustedes se llevan el susto de su vida. Pero se dan vuelta y el perro está atrás de una reja. Entonces, ustedes soltaron a sangre un montón de hormonas de lucha, activaron neurotransmisores de lucha porque se les venía el perro, pero el perro no está ahí.
el perro está atrás de una reja y ustedes tienen que desactivar. Si todo eso quedara en sangre, tardarían de 2 a 7 horas en limpiarlo. Resulta que los pulmones tienen la virtud de desactivarlos estando en sangre. ¿Por qué? Porque nos pueden decir, no es real que hay lucha. Y tienen lectores y marcadores para decir, no, basta, esto no sigue. Y ahí es donde ustedes hacen, respiran 2 veces y se les pasa. Entonces, desde la biología, es una conciencia enorme porque es el control de nuestras reacciones emocionales. Y están los pulmones, chicos. Ustedes dirán, pero los pulmones piensan. Obviamente, no es que piensen porque no hay un cerebro pulmonar, pero sí tiene geometrías de conexión. En la antigüedad se llamaba geometrías sagradas, que era, había un triángulo que iba pulmón, pituitarias, suprarrenales. Era un triángulo sagrado. Hoy decimos, chicos, hay conexiones directas en donde el pulmón respira, le explica, la pituitaria dice no hay peligro y las suprarrenales se apagan. Y esas hormonas son reabsorbidas por el sistema y mandadas a guardar de nuevo al sistema. Entonces, esto es desde la biología. Ahora piensen desde la conciencia. Desde la conciencia, desde la personalidad, lo que los pulmones desarrollan en este triángulo sagrado es la capacidad ideática y la capacidad predictiva básica. ¿Qué es ideática? Poder pensar en ideas que no están en el mundo real. Por ejemplo, Dios, un ángel, ¿sí? O mi abuela no está acá porque está en Japón. Chicos, un niño de 5 años no puede pensar nada de eso. Si nosotros le hablamos de eso, ellos nos creen porque somos los padres, o los abuelos, o los tíos, pero no saben si eso es real o no. Se termina de desarrollar esa conciencia a los 10 o 12 años recién. Es decir, un niño de 10 a 12 años puede crear una idea que no existe en la realidad. Y puede crear la idea de un ángel o de Dios. Antes de eso es una idea que nosotros le metemos, pero que es imposible que puedan entender. Así de simple. De hecho, los niños de esa edad tienen grandes dificultades para el manejo de esta conciencia que es parar la crisis. Por eso es muy común que un nene de 5 o 6 años haga un berrinche y no lo pueda parar. Un bebé esté ahí al lado de la teta tratando de chupar y no pueda parar y llore, porque no le funciona todavía este mecanismo ideático de saber que algo está ahí si yo no lo siento, o si yo no lo veo, o si yo no lo escucho. ¿Sí? Es una conciencia superior que se desarrolla después. Ahora, ¿qué es la capacidad predictiva? Es la capacidad de decir, si yo mezclo harina, levadura, sal y agua, hago un pan. Yo puedo pensar en el pan teniendo solamente ingredientes. Yo puedo decir, si salgo ahora, llego en 4 horas a Mar del Plata, de mi casa. Es una conciencia predictiva y también es una conciencia analítica, que es decir, puedo ir para atrás y evaluar algo de lo que hice para ver las consecuencias presentes. Es decir, si yo aprendí que si meto el dedo en el enchufe me electrocuto, no voy a poner nunca más el dedo en el enchufe, ¿sí? Los animales superiores, como los mamíferos, tienen un poco de esta. ¿Sí? Varias veces prueban algo y ya no se acercan, pero no pueden pensar por qué. Nosotros sí podemos porque es una conciencia superior. La conciencia predictiva nos vuelve artistas, científicos, nos vuelve capaces de organizar nuestra vida, llevar una agenda. Y eso está en la conciencia número 12, pulmonar. Es una conciencia que el resto de los seres vivos del planeta no tiene. Todavía no se encontró a nadie, excepto a nosotros, que tenga capacidad predictiva. ¿Sí? Entonces, esta es una, pero a partir del 7, del 8 para abajo, que llega a la 16, que tiene que ver con inmunidad de los huesos largos, ¿sí? Y después nuevamente hacia arriba, que tiene que ver con yo tengo la capacidad de crear la realidad porque puedo entender el ritmo, el engranaje de cómo funciona esta realidad. ¿Sí? Porque esta primera vuelta de Kundalini que yo les expliqué en un feto, en un bebé, ¿sí? Obviamente de adulto sigue funcionando. Se plantea el cuerpo, se plantea la existencia, se plantea esta herramienta que tenemos para relacionarnos con el mundo, después se plantea, ¿sí?, lo que el cuerpo me comunica de la realidad para que yo pueda manejar la realidad y hacer las cosas que quiero. Este triple camino es constante. Entonces, vamos a resumir. Sí, es mucho contenido, pero vamos a resumir, ¿sí? Nosotros tenemos un camino evolutivo. El camino evolutivo tiene que ver con nuestro sistema neuroinmunoendocrino. Se alimenta de la realidad
y de las experiencias. Es decir, se alimenta de nuestro mundo sensorial emocional. Una vez que se alimentó, recién puede elaborar. Es decir, que cada creencia, cada pensamiento y nuestra personalidad, por lo tanto, se construye en función de los estímulos que recibimos. Primero las emociones y sensaciones, después se producen creencias y pensamientos. Pero también es al revés. Nuestras creencias y pensamientos van a depender de la capacidad sensorial y emocional que tengo. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, vengo, este es mi caso, de una familia donde todos estuvieron en guerra, Segunda Guerra, Croacia, Serbia, Polonia, Suecia, soy la única persona en mi familia que no estuvo en una guerra. De hecho, mi hermano tal vez estuvo en Malvinas. Entonces, mi familia tiene bajo nivel de reacción de cortisol. Es genético. A mí nada me altera, pasa de todo y en todo caso me enojo, pero no me altera. Nadie tuvo nunca cáncer, nunca, en toda la familia. ¿Por qué? Porque no vemos la vida como una catástrofe justamente porque tenemos gran capacidad de manejar el cortisol. ¿Sí? Entonces, en nuestra vida, nada requiere un sistema defensivo tan extremo nunca. ¿Se entiende? Entonces, tiene que ver con la herencia transgeneracional. Entonces, lo que somos, lo que traemos, construye quienes somos y cada experiencia construye quienes somos. El camino de conocer cómo trabajar cada vórtice, cada chakra, cada uno de estos pasos, se trata de poder estar a cargo del movimiento de nuestras experiencias y finalmente estar a cargo de nosotros. Ahora, para no hacerla tan larga, porque no tiene que ser tan larga la charla, yo podría hablarles 10 días de esto, es cómo se trabaja. ¿Sí? En primer término se trabaja con alimentos, todos sabemos que hay alimentos que activan la tiroides o activan el intestino o bajan el estrés. Se trata con respiraciones, hay más de 50 respiraciones que realizadas de tal o cual manera, en distintas partes del cuerpo, usando distintas zonas a distintas velocidades, con la nariz, con la boca, activando el paladar, activando los hombros, van produciendo distintas hormonas o neurotransmisores, ¿sí? Para los que son de la fundación y no me conocían antes, si van a mi Instagram, anapaz.bioneurovida, hay respiraciones desde el 1 de enero grabadas, una por día, estaban diseñadas para practicarse todo el verano, pero quedaron grabadas. Así que pueden entrar y hacer algunas de las respiraciones que las guío yo o alguien del equipo. ¿Sí? Esto es importante, hay respiraciones que nos modifican. Después hay fórmulas sagradas. ¿Qué es una fórmula sagrada? Es un conjunto de acciones que es respirar, mudra, postura corporal, la postura de los hombros. A veces se utiliza un mantra, a veces se utiliza un sonido, a veces se utiliza la respiración alta, a veces baja, a veces se activan ciertos músculos cuya función es producir un efecto. Por ejemplo, hay fórmulas sagradas para producir dopamina. Hay fórmulas sagradas para producir oxitocina. Son hormonas neurotransmisores. Hay fórmulas sagradas que activan nuestra atención. Hay fórmulas sagradas que nos concentran y hay otras que nos hacen ver el mundo. Hay fórmulas que activan la tiroides, hay fórmulas que activan las suprarrenales, hay fórmulas que bajan el estrés, hay fórmulas que ayudan con los traumas. ¿Sí? Son todo un conjunto de acciones para tener un cambio y una modificación. También hay meditación, ¿sí? Para el que no sabe la diferencia entre meditación y respiración, de nuevo, en mi Instagram, este miércoles, antes de ayer, se habló de la diferencia entre meditar, una fórmula sagrada y relajar, que no es lo mismo, ¿sí? Las meditaciones no son ni las meditaciones guiadas, ni poner la cabeza en algo, todo eso es relajar y es muy útil y es muy importante, pero no es meditar. ¿Sí? Las meditaciones son fórmulas sagradas que además tienen la capacidad de conectar 3 o 4 puntos de atención de nuestro cerebro para producir la unión entre todo el sistema nervioso. ¿Sí? La meditación es sinónimo de trabajo de plena atención, no plena atención externa, plena atención interna. Nos sobreactiva. Nosotros sentimos que estamos con la cabeza apagada, que no pensamos en nada, pero en realidad es una sobreactivación de la conciencia interna. Entonces, se aprenden meditaciones distintas para producir esta unión y que no haya
conexión o desactivación dentro del sistema del cerebro o con los otros sistemas nerviosos. Y también hay técnicas de gestión. Las técnicas de gestión se trata de distintos mecanismos conscientes, es decir, te llevo la mente, llevo tu conciencia, que se practican siempre en estados alterados o diferenciados de conciencia. Cuando digo alterados, no digo que van a estar totalmente sacados de la realidad, de hecho nosotros usamos respiraciones para modificarnos, así que siempre estamos a cargo de nosotros. Estas técnicas de gestión están destinadas a movilizar cuando nosotros necesitamos modificar el sistema neuroendocrino. Porque si, por ejemplo, de niños perdimos a nuestra madre o a nuestro padre, a la familia, y digamos que nos fue bien porque teníamos abuelos excelentes que nos ayudaron, pero cuya frase era, hay que ser fuertes para seguir adelante, hay que ser fuertes para lograrlo, no pienses en el pasado. Y yo sobreviví, pero anulé la capacidad de extrañar a mis padres, anulé el miedo a estar solo en el mundo, anulé la tristeza de que ellos no estén. Soy una persona que va a tener emociones anuladas, ¿sí? Que ya no existen. Esas emociones van a estar asociadas a ciertas hormonas y neurotransmisores, por ejemplo, la oxitocina. O sea, de ser una persona con bajo nivel de oxitocina. Eso significa que va a haber hormonas, centros energéticos asociadas a cierta glándula que tiene que producir oxitocina, que hay varias que la producen, que no va a funcionar. Pero también va a significar que quizás yo intelectualizo de más, porque pienso las relaciones humanas en vez de sentirlas. Esto, además de tener características y un condicionamiento muy fuerte sobre mi personalidad, además va a ser que yo tenga cierto centro energético asociado a ciertas glándulas y a ciertas hormonas y neurotransmisores que se producen por demás, porque voy a estar sobreintelectualizando. Y también voy a ver otras que se producen de menos, porque no tengo oxitocina. Las que se producen de más, por ejemplo, que me va a hacer sobreintelectualizar, va a consumir calcio en el cerebro para que yo piense de más. El calcio del cerebro sale de los huesos, lo que va a hacer que quizás yo tenga problemas óseos, o algún nivel de osteoporosis o de artritis, o mis huesos se rompen fácil, tengo bajo nivel de calcio. ¿Por qué? Porque así estoy construido, me construí de tal manera que yo pueda adaptarme a la realidad que me tocó vivir. El estímulo de la realidad me condicionó y luego el que soy condiciona la realidad. Entonces, las técnicas de gestión están destinadas a poder trabajar, por ejemplo, la conexión emocional, por ejemplo, la reconexión sensorial, a desarrollar ciertos sentidos que se nos pueden haber anulado en la panza de nuestra mamá, o podemos traerlos condicionados de nuestro transgeneracional, o podemos haberlos cortados por un trauma o por un estrés crónico durante la vida. También hay técnicas que nos permiten crear, conectar o volver a generar nuestro mundo sensorial y emocional. Hay técnicas que nos permiten deconstruir nuestras estructuras cerebrales. Deconstruir porque el cerebro y el sistema nervioso no aceptan muchas cosas nuevas, chicos. Yo sé que está muy de moda la plasticidad neuronal y es verdad que el cerebro es plástico, pero no es muy fácil modificarlo. No es tan sencillo que las redes neuronales cambien una vez que están estructuradas, por la forma en que funcionamos, por la forma en que existimos, en que estamos hechos, ¿sí? No es tan fácil. Entonces, a veces hay que desarmar lo que hay y con el mismo material deconstruir quiénes somos. Les doy un ejemplo, ¿sí? Imagínense que ustedes vienen de un abuelo que perdió todas sus propiedades y que dijo, porque a nosotros nos quitan todo. Y es una frase familiar que hizo que tenga, no sé, muy activo el cortisol, muy alto el estrés. Y con esa conciencia educó a su madre o a su padre, ¿sí? Y su madre y su padre vivió en esa conciencia, construyó una conciencia de nosotros somos a que todos nos quitan algo. Alto nivel de estrés, alto nivel de cortisol. Esto va a bajar ciertos niveles de serotonina, de dopamina, o sea que va a bajar el placer personal por la vida, la felicidad por lo cotidiano, quizás los vuelva muy de ocultamiento, no les permita tener éxito en el mundo para que nadie les quite lo que tienen, y ustedes nacen en toda esa estructura neuroinmuno
hormonal, endocrina. Es difícil, hay que inventar una palabra gigante para eso. Y ya vienen con cierta estructura. Y nacen pensando, somos aquellos a quienes nos quitan todo. Pero resulta que eso no es real, porque a lo mejor esto le viene a su madre y su papá es re exitoso. Trabajó, tuvo una casa, fue feliz en su profesión, y la verdad es que no es real, porque ustedes fueron a la escuela, tuvieron lo que quisieron, tuvieron un millón de oportunidades que quizás no tomaron porque ustedes son a quienes todos nos quitan. Y si ustedes nacen en esa conciencia, van a estar viviendo una conciencia que no les pertenece. Porque no me pasó a mí, le pasó al abuelo, a mí no me pasó. Pero yo puedo creer que sí es mía. Entonces, gran parte de las técnicas de gestión se trata del ordenamiento sagrado de la realidad. ¿Sí? Lo más parecido a esto son las técnicas de orden sagrado o las constelaciones familiares, que tienden a esto, a ordenar dónde van los patitos, chicos. ¿Qué es mío? ¿Qué no es mío? ¿Qué es tuyo? ¿Qué tomé como propio cuando no me pertenecía? ¿Qué te pertenecía a vos? Te devuelvo lo que no es mío, ¿sí? Es un trabajo, eso es parte del trabajo, porque las conciencias transgeneracionales condicionan nuestros vórtices energéticos, les pueden llamar chakras, muchos, pero también condicionan nuestra personalidad y condicionan nuestra biología. ¿Sí? Entonces, bueno, como tengo que cortar, son y 45 y en la fundación me retan porque hablo de más, les voy a contar. Esto es obviamente nuestras masterclass son para informarles, pueden estudiar, pueden no estudiar. Es un poco para contarles que este conocimiento existe, que está, un poco para hablarles de nosotros, de los complejos que somos, de que no es 2 más 2 4 para ser un sanador y para trabajar en el desarrollo de la conciencia profunda de quiénes somos. Y cuando desarrollamos las conciencias y la salud, en realidad todo es holístico, todo está conectado y tenemos que saber conectarlo. No es que no se pueda trabajar en forma parcial. Sí, chicos, la medicina es parcial y viene salvándonos la vida mucho. Ya casi las mujeres no mueren en el parto, ya casi la gente no muere de apendicitis, ya nos sacan tumores malignos y podemos sobrevivir años. Por supuesto, es parcial. Las técnicas parciales no es que no sean útiles, pero claro, trabajar en la totalidad es trabajar en la totalidad de la conciencia y es casi como salud y medicina preventiva. Y los tengo que invitar. El miércoles, no, el que viene hay una charla en anapaz.bioneurovida, 9:30 de la mañana, donde pueden participar y vamos a practicar una fórmula sagrada. La vamos a practicar, ¿sí? Y vamos a trabajar en esto de cómo se hace para construir y modificar estos centros energéticos. De eso se va a tratar la charla. Pero el otro miércoles, el primer miércoles del mes de marzo, empieza un seminario llamado Vórtices, el camino de la conciencia en la Fundación. Entran a la página, entran a formaciones, buscan vórtices y ahí se inscriben, y si no, llaman a las secretarias y las molestan para inscribirse. Y además está mi teléfono, ahí siempre se pueden comunicar conmigo, están todos los avisos en todas partes. Porque la propuesta es que nada es más valioso que estar a cargo de la propia conciencia. Nada es más valioso que conocer cada paso, cada camino y autogestionar el propio ser. Sobre todo porque estamos muy acostumbrados acá en nuestro mundo occidental, a no trabajar en lo preventivo, sino decir, la sanación se trata de sanar un cáncer, sanar una diabetes. Chicos, cuando ya hay un cáncer, yo soy experta en manejo del cáncer, soy experta en manejo de un montón de enfermedades psiquiátricas, pero chicos, trabajar cuando está ya todo manifestado es luchar contra la corriente, es modificar algo que ya está estructurado. Se puede, todo programa que se arma tiene la posibilidad del desarme, pero chicos, nada es más fuerte que el desarrollo de la conciencia y construir la salud siempre. Volverse flexibles, volverse hiperadaptables, poder estar todo el tiempo conscientes de lo que pasa en el mundo y lo que pasa en nosotros. Eso no quiere decir estar obsesionados, ¿sí? Pues muchos me dicen, con todo lo que vos sabés estás todo el día pendiente. No, yo no pienso en casi nada. Miren, mi hobby es construir muebles, tengo una huerta, tengo una casa, doy clases, tengo hijos, nietos. O sea, tengo mi conciencia puesta en el mundo real, ¿sí? Pero cuando es necesario, inmediatamente mi cuerpo me avisa, el sincrodestino me empieza a avisar que algo no está bien, el nivel de alerta se conecta y, por supuesto, el nivel de salud, porque uno tiene que llegar, si vive 90 años, lúcido, caminando, sano y conectado con esta realidad.
Entonces, este trabajo se trata de conectarse con un conocimiento que tiene más de 10.000 años, que no está casi en el planeta, y medio me sentí obligada a enseñarlo, con la prevención de la propia salud y con un camino espiritual que es único e irrepetible, porque son prácticas semanales como si estuvieran internados en un ashram en el norte de la India. Es decir, que van a tener tareas semanales, meditaciones, respiraciones, y se van a sentir que están en un lugar de desarrollo de conciencia como si estuvieran en el pasado o en un ashram o en un lugar realmente de prácticas, pero en su casa cotidiana. Así que bueno, les llegó la invitación, saben de qué se trata. Si tienen ganas de saber más que esto, ya les dije, en mi Instagram hay charlas que se dieron todos los miércoles en donde se habla mucho más, se habla muy particularmente de ciertos temas. Y si no, síganme porque todo el año yo doy charlas gratuitas en el Instagram eh, para abrir la conciencia, ¿sí? Yo me siento obligada un poco a transmitir los enormes y grandes conocimientos que me fueron transmitidos por maestros, pero también en transmitirles este puente que hay hoy, que es la ciencia confirma las antiguas ciencias sagradas. Y es increíble cómo hoy todo se convierte en un puente de unión en el pasado, del pasado con el presente. Bueno, chicos, nos vemos. Fue un placer estar con ustedes. Como siempre, espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos en la Fundación, nos vemos en mi Instagram, nos seguimos viendo y estén pendientes porque estas charlas se repiten todo el tiempo en todos mis medios para nada, simplemente para educación. Un beso a todos, un beso a la gente del Zoom. Disculpen que subí y bajaba la vista, pero estoy hablando en dos cámaras. Chau a todos, nos vemos.